Vamos a recorrer un poco las localidades y la situación epidemiológica actual, con quien ya hubiéramos hablado en alguna otra oportunidad, y volvemos a agradecerle su tiempo, la secretaria de Relaciones Institucionales del Ministerio de Salud, Mercedes Ibero, que ya está en línea. Muy buenos días, Roberto y Macarena te saludan, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, muy Bien, bien, buenos días. gracias, doctora. Bueno, por empezar, lógicamente le tenemos que preguntar por la curva de contagios y la evaluación que tienen al día de hoy desde el gobierno. Creo que fue muy bueno todo el cierre o las restricciones que se hicieron de esos 9 días y después, bueno, en Bariloche ya tenían unos 15 días previos, ¿no? Porque se nota realmente que empieza a bajar lentamente, por lo menos en la gran mayoría de las ciudades y en la provincia en general, la cantidad de activos. Hay otras ciudades que se mantienen todavía con casos diarios altos, pero creemos que se van a empezar a ver reflejados. En la zona cordillerana en particular, entonces, evalúan por un lado Bariloche y por otro Bolsón, ¿no? Porque Bariloche tenía otras restricciones, se separó como el año pasado del departamento, digamos, en sí, sino por área de alarma epidemiológica o zona de alto riesgo, también como dispusiera el gobierno nacional. ¿Cuáles creen que son las medidas entonces para ciudades tal vez más pequeñas como Bolsón, que nos esperan para los próximos días? No, a ver, Bariloche cuando se tomó esa decisión solamente de Bariloche, realmente ustedes lo pueden ver en la evolución diaria de los casos, lo que se notó, todo ese esfuerzo de toda la comunidad de haber estado 15 días totalmente con restricciones que se cumplían, porque la verdad que uno salía a las 8 de la noche y no había nadie en las calles, con mucho control, entonces creo y eso se notó en la bajada de contagios. Sí. Nosotros sabemos y se sabe, pero porque lo que pasa en el mundo, en el país, en todos lados, que si no nos movemos, si no nos juntamos, disminuyen los contagios. A veces yo lo que digo es que qué pena que necesitemos de esas restricciones para no movernos, porque si entendiéramos de una vez que con 2 metros sin barbijo no nos vamos a contagiar, la verdad es que no necesitaríamos todas estas restricciones. Con respecto al Bolsón, siguen aumentando los casos. Yo creo que todavía debe haber, cuando aparecen todos estos casos que aumentan, hay muchísimos factores. El primero es que evidentemente hay muchos que siguen juntando y sin usar los 2 metros del barbijo. La otra es que pasa en muchísimas ciudades donde el contacto estrecho no cuenta que es contacto estrecho y sigue saliendo, o que el que tiene síntomas no se hisopa para que no le digan que se tiene que quedar guardado y sigue saliendo. Entonces, estos dos casos que son muy frecuentes hacen que se siga transmitiendo el virus. Entonces, hay cosas que son mucho de responsabilidad individual, que es el quedarme, tengo síntomas y no ir a trabajar, que si soy contacto estrecho, aunque no tenga ni medio síntoma, me tengo que quedar 10 días, y no sirve de nada, me sopo al quinto día y si yo soy negativo salgo a la calle, porque son 10 días para que me puedan aparecer síntomas. Entonces la verdad es que todo eso hace que no baje la curva. Claro. Doctora, de hecho, uno de los casos acá que se repetían cuando todavía había clases presenciales eran algunos docentes que nos decían que tenían alumnos que a los 5 o 10 días le avisaban justamente que la familia había dado positiva el fin de semana y de repente era viernes y había estado el chico yendo a la escuela, ¿no? ¿Cómo evaluaron justamente, las clases este año y la suspensión luego en base a esta situación epidemiológica? A ver, adentro de las escuelas los chicos no se contagian, porque cumpliéndose los protocolos, ustedes si ven en los chicos en los lugares donde hubo casos positivos dentro de la escuela, o sea, que hubo un docente o un alumno positivo, la burbuja no se contagió. Eso es porque si se respetan los protocolos, como en todas las situaciones, nadie se contagia. Entonces, la verdad es que a veces la situación depende mucho de los lugares donde se utilizan transportes públicos para ir. A veces yo siempre decía que nosotros cerramos las escuelas, pero los chicos se junten en la costanera, en la plaza, no sirve de nada, porque en la escuela están los protocolos y afuera de las escuelas no hay ningún protocolo. Claro. Entonces, cuando se definió el cierre de las escuelas, primero fue una decisión de un decreto del presidente, un TNU del presidente en los primeros 9 días, y después donde había alta cantidad de contagios, con gran ocupación de camas de terapia y estaba en alerta epidemiológica la zona, se definió seguir las clases. La definición de empezar las clases, por ejemplo, en Bariloche, era porque Bariloche venía bajando y ya estaba en verde dentro de los colores que marca
por la ración y la incidencia en la provincia, y sí se empezó con la primaria porque en general son lugares de cercanía donde van los chicos, o sea, los chicos no, es muy raro que se tome un transporte público para ir en primero, segundo, tercer grado de la escuela, sino que en general van a escuelas cercanas, entonces la verdad es que, y es donde se ve, están más afectadas por la necesidad de un Zoom. Es distinto un nene de 6 años que pueda conectarse o tener clases de Zoom que alguien de secundario. Entonces es empezar las clases paulatinamente para seguir evaluando cómo va la curva, y la idea es que seguimos bajando y todo, creo que poder tomar la carta en algunos lugares las clases también. Mercedes, ¿cómo empieza a evaluarse si esto, digamos, la buena perspectiva de la baja de contagios puede permanecer? Al menos ahí es lo que se está evaluando. ¿Cómo está repercutiendo en tanto el factor humano de los trabajadores de salud como las condiciones, digamos, y la infraestructura hospitalaria para estos próximos días? ¿Cómo se está evaluando esto? A ver, la estructura de los hospitales, la verdad que es por camas, y eso, la verdad es que lo que tiene esta nueva ola con tantos casos de la variante de Manaus es que ocupa muchas camas de terapia intensiva. Más el año pasado eran más quizás las camas de moderados que se ocupaban, y estas son las de terapia intensiva, y como son personas más jóvenes, se prolongan mucho en el tiempo. Entonces tenemos camas de terapia ocupadas por gente más joven y durante mucho más tiempo. Lo que sí todos anhelamos es que al haber bajado en muchísimos lugares casi a la mitad de contactos activos, en una semana podamos ver reflejada la disminución en la ocupación de las camas de terapia. Sí, lo que se nota mucho de lo que está pasando con esta cepa, que afecta a más jóvenes, quizás porque los más grandes ya están vacunados, y que es mucho más grave, es la alta mortalidad de los pacientes que están en terapia, y el dolor y la frustración para todos los equipos de salud que siguen a todos estos pacientes, que yo creo que si todos los que creen que no existe el virus o que no necesitan un barbijo, si pudiesen estar 5 minutos adentro de un hospital, les puedo asegurar que empiezan a distanciarse 2 metros y usar un barbijo. Seguro. Mercedes, y por otra parte, bueno, retomando ya un poco de lo que venimos hablando, recordamos, estamos hablando con la secretaria de Relaciones Institucionales del Ministerio de Salud, Mercedes Ibero, y bueno, este clima y ya promediando junio, nos damos cuenta que se vienen las vacaciones de invierno, por eso ya se hablan de distintas cuestiones, tanto de la actividad económica como el receso invernal, también justamente para las escuelas. ¿Cuál es por ahora la perspectiva desde el Ministerio en estos dos asuntos? No, eso, la verdad que no sé cómo, no calculo que lo debe estar pensando Educación y con Nación también. Nosotros, esto es ir viendo en el minuto, yo no sé qué va a pasar de acá a un mes, si volverá a subir, si seguiremos bajando, si lo entendimos, depende de la cantidad de gente vacunada, de cómo es nuestra actitud frente al COVID, si claro, tomamos conciencia o no, entonces es muy difícil saber qué puede pasar. Todavía no tendremos tampoco, por ejemplo, novedades de lo que sería el turismo estudiantil o bueno, lo que se pueda charlar, ¿no? Sobre las vacaciones y esas habilitaciones invernales. No, para nada. Yo creo que la verdad es que si pudiésemos entender que la única manera de bajar los casos y pensar en el futuro de lo turístico que tanto requiere esa zona, es simplemente evitar los contactos, tener 2 metros, usar un barbijo y decir si soy contacto estrecho, aislarme, y si tengo síntomas aislarme, con eso vamos a tener la mejor temporada. Pero la verdad es que necesitamos que más allá de que lleguen vacunas, de que todos nos hagamos un poquito responsables de lo que está pasando. Estamos dialogando con Mercedes Ibero, que es la secretaria de Políticas Públicas del Ministerio de Salud de la provincia de Río Negro, y le consultamos, doctora, acerca de cómo sigue el plan de vacunación y la distribución por localidades, si hay diferencia de esto, qué es lo inmediato que se viene, de acuerdo a que lo que se está evidenciando es realmente que está habiendo una compra y adquisición importante de vacunas a nivel país, bueno, a nivel provincia, ¿cómo estamos? A ver, ayer se terminaron de distribuir las 33.000 dosis que habían llegado a la provincia para aplicar a
por lo menos seguir aplicando a los que habían empezado desde ayer, a los de 50 a 59 años sin factores de riesgo. Hay más de 35.000 personas anotadas en la provincia de ese rango, y solo habían llegado 33.000 dosis, y tenemos que terminar de aplicar a muchas de las personas que todavía quedaban de los grupos de riesgo o estratégicos. Así que bueno, la idea es poder, a medida que van llegando, seguir vacunando personas. Dependemos mucho de cuando sigan llegando vacunas. Claro. Entre las últimas novedades, en Viedma, SGAI denunció, ¿no?, que había muchísima gente que no se acercó a vacunar pese a tener el turno. Acá también tenemos muy buenas respuestas respecto a, solicitar el turno, ser llamado si estás en el grupo justamente etario convocado. Y en Viedma lo que pasó es que de hecho 600 personas, fue así que no se presentaron. ¿Por qué? Pudo haber sido, ¿no? No, la verdad es que tremendo, porque en Viedma ese día había planificado para vacunarse a 2.000 personas. Yo quiero que entiendan que vacunar a semejante cantidad de gente es a disposición un fin de semana, muchos voluntarios para aplicar vacunas, esos más los que anotan, más los que llaman, más los que reciben, más los que controlan, o sea, es mucha gente a disposición. Y estas 600 personas habían sido llamadas, dadas, y ellos habían confirmado que iban a concurrir. Entonces la verdad que es tremendo, porque ya habiendo sido citadas, uno no puede citar otras 600, y quizás ese día se perdieron, y cada día que se pierden de no vacunar personas, es un día más que tarda en vacunarse otras. Claro. Entonces la verdad es que es tremendo que pasen esas cosas. Doctora, no sé si justamente usted nos puede responder exactamente la relación con los trabajadores de salud y los gremios que siguen con fuertes reclamos, por un lado de infraestructura y además en lo que tiene que ver con lo salarial específicamente y algunas otras condiciones de ellos. ¿Cómo está la relación en estos momentos, tanto para, digamos, con gremios instituidos como con ASPUR, que también están allí en diálogo, y también con medidas de fuerza y demás? No sé si justamente es específico su área, pero bueno, ¿cómo está esto? Que tiene que ver también con justamente los trabajadores que están, sabemos, con una fuerte exigencia desde hace muchos meses y en algunos casos realmente muy extenuados. Yo creo que en uno de los casos la queja o el reclamo es por falta ni de elementos de protección personal, ni de infraestructura, ni de nada de esas cosas. Creo que es un reclamo salarial que, por supuesto, como cualquier reclamo, es totalmente justificable o digno de hacerse, y el gobierno provincial, por lo que sé, igual no es mi área, no estoy en eso, pero armó toda una mesa con la Secretaría de Trabajo para empezar a trabajar. Por lo que tengo entendido, están los gremios que siempre fueron como, no sé cómo se dice, afectados o inscritos, no sé cuál sería la palabra, pero que están dentro de esa mesa de trabajo, y más que eso no puedo decir. Es un reclamo más que nada salarial, no del resto. Antes de despedirnos, doctora, si le parece, reiteramos algunas cuestiones que nuestros oyentes hacen llegar sus dudas y podemos responder sobre, por ejemplo, la primera dosis de la Covishield, ¿no? Hablamos de que se depende de la llegada de vacunas a nivel nacional, pero recordar esto de hasta cuándo podrían recibir la segunda dosis y qué vacuna recibirán aquellos que recibieron la primera de la Covishield. Muchas veces acá en el programa repetimos ahí los factores justamente y los detalles de la producción, los inversores y demás, por cuál cambiaron la Covishield al nombre AstraZeneca, pero bueno, está bueno también, obvio, siempre escuchar a los profesionales, así que si le parece, recordamos también este tema. No, la Covishield y AstraZeneca son la misma vacuna, siempre fueron la misma vacuna. El laboratorio que la produce, que la comercializa, pero es la misma vacuna. Entonces el que recibió AstraZeneca o Covishield es la misma vacuna, va a recibir esa misma vacuna, y están llegando muchísimas dosis de esas. Las que hoy están faltando que llegaran las segundas dosis son las de la Sputnik, el componente 2, pero nosotros creemos que en nuestros vuelos que anunciaron el gobierno nacional venían más vacunas del componente 2. Claro, ahí va a haber
Ya hubo una aceleración justamente en el cronograma de vacunación los últimos días. Y antes de despedirnos también le queríamos preguntar por aquellos recuperados, ¿no? Porque hay mucha gente obviamente que supera la enfermedad, y qué se sabe hasta ahora y cómo evalúan desde el Ministerio esas evoluciones, cómo queda el sistema respiratorio. Habían asegurado que los pulmones después del COVID quedan peor que lo de los fumadores. Bueno, también algunas consecuencias neurológicas que trascendían a través de algunos estudios. ¿Cómo es esa situación en Río Negro? No, a ver, todo depende también de la persona cómo lo pasó. Entonces, los que tuvieron neumonía no es lo mismo que pasó con una congestión nasal, y no es lo mismo que estuvo en asistencia respiratoria mecánica con una traqueostomía. Entonces, siempre lo ideal es que después de haber tenido el COVID, a la semana o 10 días, uno pueda hacerse un control por su médico de cabecera para ver si requiere ese médico hacerle estudios o no. Bueno, le agradecemos mucho estos minutos que se tomó con Ventana Andina. Hablamos próximamente. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un placer. Muchas gracias, Mercedes, un gusto. Hablábamos con la secretaria de Relaciones Institucionales del Ministerio de Salud, Mercedes Iberó, repasando la situación actual epidemiológica de la provincia de Río Negro, tanto en materia sanitaria, también, bueno, sobre obviamente las clases y todas las repercusiones que puede tener la curva, el descenso o no en estos momentos de restricciones, también de cara a la temporada invernal.